Después de 68 días de arbitraria prisión en la cárcel provincial de La Tuna, Eliezer Góngora Izaguirre fue puesto en libertad gracias a la firmeza y valor personal, gracias a la firmeza y al activismo constante de su esposa Lariuska Molina Enamorado, y gracias a la solidaridad de activistas de dentro y del exilio. Gracias a esta combinación de factores, la tiranía se vio obligada a liberar a Eliezer Góngora Izaguirre. Vamos a conversar con Eliezer y vamos a conversar con su esposa Lariuska. Primeramente, Eliezer, estamos muy contentos de tenerte nuevamente con nosotros en las calles de La Tuna, en las calles de Santiago de Cuba y por todo el país, en medio de la represión de la tiranía, luchando, trabajando por la libertad y por la democracia, trabajando por el bienestar y por la prosperidad para nuestra nación. ¿Cómo sale Eliezer de la prisión? ¿Cuáles son sus planes y qué vivió Eliezer durante estos últimos 68 días de cautiverio? Bueno, sí, me siento muy feliz ante que todo y quiero dar las gracias a todos los hermanos de lucha, a todas aquellas personas también que apoyaron con su solidaridad para mi liberación. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a mi esposa y a todos aquellos que de una forma u otra tuvieron que ver con mi excarcelación. Bueno, yo salí muy fortalecido, fueron situaciones realmente extremas. Cosas que yo nunca pensé pasar, había escuchado, no es lo mismo escuchar decir las cosas que vivirlas en carne propia. Desde el mismo día de mi ingreso al penal, ya fueron sucediendo muchísimas cosas con respecto a la agresividad de que el castrocomunismo tiene contra nosotros los opositores pacíficos. En la misma puerta de entrada, para hacer una síntesis de lo que sucedió, de lo que me aconteció en esos 68 días, ya en la misma entrada del penal pude apreciar de que por la radio, ya cuando iba siendo conducido por Schneider Galindo Silva, el esbirro de la policía política, de la policía política, el principal que nos reprimía allí y el que sigue reprimiendo allí a todos los opositores pacíficos, a todos los defensores de los derechos humanos. Ya cuando voy entrando allí al penal, alcanzo a escuchar por la radio donde dicen de que hay una persona en el filtro, en el pasillo donde me iban a conducir a mí, que se había hecho una herida debajo del ombligo, aproximadamente de 4 a 5 dedos de largo, debajo del ombligo, exigiendo de que un mayor, un grado de mayor, un oficial con grado mayor, fuera a donde él estaba para él reclamarle un derecho. Y escucho también decir por ahí mismo, la respuesta no se hizo esperar, ahí mismo inmediatamente dijeron de que se iba a morir, puesto que este mayor no iba a donde estaba él. Él dice que si ese mayor iba donde él estaba, él permitía que le cosieran esa gran herida. Tenía los tripas afuera y describieron todo lo que estaba pasando con esta persona. Le dieron rápida respuesta, la respuesta fue que no lo iban a hacer. Miro al oficial de la seguridad del Estado, de la mal llamada seguridad del Estado, que estaba ahí, a Schneider, y le digo, eso yo lo voy a denunciar en cuanto tenga la menor de las oportunidades. No camino, no llego a caminar ni 100 metros siquiera para entrar a la misma instalación del penal, subo unas escaleritas y en la misma puerta de la instalación me encuentro a un señor mayor de raza negra que en su boca tenía varios puntos con alambre, cosiendo su boca, o sea, estaba en huelga de hambre reclamando algún derecho negado por la dictadura. Y eso fue la entrada. Eso entrando el primer día. Pero en los días, vamos, que empiezan a correr a partir de ese momento, me imagino que te encontraste no solamente con la represión en tu contra. Tengo entendido que te aplicaron gases lacrimógenos en dos ocasiones, una de manera directa y otra que habían rociado la celda donde te iban a introducir, ¿es cierto? Es cierto. Cuando ya yo hago mi primera denuncia aquí a la Unión Patriótica de Cuba, que me llevan violentamente, recibí empujones, recibí golpes, me llevan, alcanzo de escuchar cuando dicen, llévalo y mételo en la celda número 1 del pasillo y en la de castigo, de aislamiento. Y entonces ahí mismo, cuando llego allí, ya me di cuenta rápidamente porque habían decidido llevarme a esa celda, y era que ya habían regado, alguien se había tomado la molestia antes de llegar, de regar gases lacrimógenos en ese lugar, puesto que donde quiera los barrotes
en las paredes, que me recostaba o que tocaba algo, cualquier cosa, automáticamente ya me sentía el calor, la molestia. Arde, pica. Arde, pica, es como algo caloroso. Y entonces me echaba agua y me aumentaba, incluso hasta el agua donde estaba almacenada allí. Parece que eso se queda en la parte superior de la superficie del agua. Y cuando me echaba, pues también me hacía, me caía. En otra ocasión, reclamando un derecho de asistencia médica, una inasistencia médica que hubo allí, de unas personas que la necesitaban realmente. La respuesta de ellos fue traer un grupo de 7 a 8 esbirros, allí la mayor representación de la dictadura que yo he visto, personas que no tienen ningún tipo de ética en su lenguaje, que no pudieran ni siquiera describir, así me esfuerzo, no puedo describir su porte de aspecto, totalmente un desastre, camisas abiertas con camisetas debajo, camisas remangadas, cabillas con lo que ellos hacen los toques de barrote, los bastones con lo que ellos dan golpes en las manos, en sus manos, los sprays de gas pimienta, echando gases lacrimógenos donde quiera. Esa fue la asistencia médica que ellos le dieron a esas personas. Es decir, estaban ustedes pidiendo, reclamando que atendiesen, que asistiesen a reclusos que necesitaban atención médica porque estaban en delicado estado de salud, y la respuesta fue que enviaron a estos esbirros a amenazarles con objetos contundentes y aplicarles gases lacrimógenos. Otras cosas que allí viste, y golpean a los presos, que maltrataron físicamente alguna vez, siguen ocurriendo suicidios a menudo en esta prisión, se siguen autoagrediendo, cortándose, cercenando las venas a los presos, sigue toda esta situación horrible, tenebrosa, ocurriendo en la prisión provincial de Las Tunas. Sí, como no, allí pude apreciar en varias ocasiones personas autoagrediéndose, picándose las venas, reclamando también derechos, personas que se picaban. Por delante de mi pasillo pasaron personas con las tripas afuera, se habían autoagredido. Otras personas que le dan, muchas personas allí le dan más valor a la libertad que a la vida, puesto que se quitan la vida por tal de terminar con el sufrimiento en ese encierro temporal. Personas, uno en este caso, el día 16 del mes pasado se ahorcó, allí se ahorcó. Y ese mismo día por la noche otra persona intentó ahorcarse también porque le habían quitado su visita conyugal. Esta persona no lo logró, puesto que los demás reclusos allí lo asistieron rápidamente y no dejaron que él se quitara la vida. Pero estas personas lo que hicieron fue entonces llevarlo para la cama turca, que la cama turca es una cama de metal donde tienen varias esposas, lo amarran pies y manos para que él tenga que estar allí sujeto. ¿Durante qué tiempo lo dejan así? Tuve entendido que tuvo 3 días allí en ese lugar. 3 días ahí sin poderse mover, sin poder ir digamos, a hacer sus necesidades al turco, al hueco este, a la letrina esta, nada, sin poder hacer nada. Constantemente allí, y las personas dicen que incluso lo dejan en paños menores, en calzoncillos, en ropa interior, que lo dejan allí en este lugar. Se quemó uno una vez, se quemó uno el día 29 o 30, no recuerdo, uno de esos 2 días, del mes pasado también. Le echó aceite al colchón, le prendió fuego y por la madrugada se escuchaba las voces de auxilio donde tuvimos que tocar puertas, coger cualquier vasija, pomo y hacer bastante ruido para llamar la atención de los guardias. Porque no vienen, ellos piensan de que es por otra cosa. Y allí esa persona, no supe realmente el destino que pasó con él, pero allí era atormentante. Era hacinamiento. Cuando tuviste en la parte esta que se conoce como el filtro, porque es donde llegan primero los reclusos antes que los distribuyan a los diferentes destacamentos, a las diferentes compañías, y el hacinamiento. ¿Cuántos reclusos por cubículo había? ¿Muchos en el reducido espacio? Habían aproximadamente de 20, 21, 22 hasta 24 personas en una sola celda. ¿Cuántas personas por celda? De 20 a 24 celdas. ¿Litera? ¿De cuántos pisos? De 3 pisos una litera. Es decir, 3 personas 3 niveles en la litera. En la litera. Estamos hablando de 6, 7 litera o más. 8. Más o menos 8 por hilera. Una hilera aquí, otra hilera acá. 3 niveles cada litera. 3 personas allí. Hacinado. El baño, la higiene, eso las condiciones. Tremendo, horrible también allí. La peste allí, el agua. Hubo un paro de agua que de 3 días que no venía el agua. El agua allí que se toma no es potable de ninguna manera. Yo la relacionaba mucho con la leche de la vaca,
que cuando ya tú no la hierves a tiempo, pues se corta. Y entonces, cuando tú almacenas en los pomos de allí de agua, al poquito rato puedes moverlo así, aunque esté bien fregado el pomo, el recipiente que tú tengas, le echas el agua y lo batuqueas así, y entonces se ven como unos postres. Así, todo Sí, eso estamos hablando de un agua que no es no es potable, potable, un eso agua no que es para nada. enferma, Enfermo. que contamina la salud, llena de parásitos a cualquiera. La alimentación, ¿qué alimentación recibías tú como preso político y el resto que todos comen lo mismo? ¿Qué alimentación recibían? Bueno, eso allí la comida realmente es crítica. Aquello es, vaya, cogían la jamonada, lo que le dicen aquí como un embutido, que lo hervían y esa agua, porque no era nada sólido, era el agua lo que tenían, lo que te daban allí en la parte del plato fuerte. La sopa tenía, Estamos hablando del embutido este, porque hay que aclarar esto. El preso en Cuba y hasta la población, el régimen nos ha obligado a vivir en la más profunda miseria y se le llama jamonada a un embutido que es más harina. El 80% o más es harina de trigo y un pequeño por ciento de subproducto cárnico, es decir, el desecho de cualquier matadero, de cualquier combinado de esto donde procesan estos embutidos, es con lo que hacen eso. Entonces, tú me estás hablando que eso servía y lo que preparaban era una especie de pasta aguada o de... algo aguado ahí que lo echaban ahí en ese lugar, que yo lo trataba de coger así y era un agua, era una pura agua. Los arroz que estaban en la sopa de arroz, pues se podía encontrar también nada de sal, ni nada de gusto, no sabía nada. El arroz que te echan es, parecía un timbre de bicicleta, como le dicen aquí. Si el preso no recibe alimentos de los familiares, ¿cómo terminaría su salud y su estado físico? Totalmente desgastado. Bueno, yo en 2 ocasiones, los presos allí realmente la alimentación es súper mala. Terminarían muy mal físicamente porque vaya, no tienen nada de vitamina. Yo me declaré en huelga de hambre en 2 ocasiones y sinceramente es fuerte. Siempre que una persona se declara en huelga de hambre es muy fuerte, pero realmente no le echaba de nada de menos a los alimentos allí en la prisión. Después que terminó estas huelgas de hambre, que una la hice y precisamente, la comencé precisamente el día que regaron gases lacrimógenos por reclamación de la asistencia médica de aquellas personas que se la negaron, que la respuesta fue echar gases lacrimógenos. Ahí fue mi primera huelga de hambre, la segunda por la liberación de nuestro líder aquí presente, José Daniel Ferrer García, y posteriormente me declaré en rebeldía pacífica, que significaba en alimentarme de mis provisiones y de lo que pudiera aparecer, pero nunca de nada de lo que me dieran allí del penal. O sea, pero que tampoco, como se lo decía, oye, Eliezer, la persona me decía, oye, Eliezer, ¿qué? No vas a comer, compadre, para nada que le echo menos a eso que dan aquí, que ni siquiera un puerco realmente en condiciones normales se lo pudiera comer. Esto aclaremos porque estamos hablando del tema de la alimentación cuando dijiste que te declaraste en rebeldía y esto contemplaba una serie de cuestiones con las que tú dejabas claro tu protesta contra todos los abusos que ahí ocurrían, no solamente era el rechazo de los alimentos, solo para aclarar. La Riuca sin duda jugó un papel muy importante en todo este tiempo que tú tuviste en prisión y sin duda fue de quienes en verdad hicieron posible de que tú estuvieses en libertad. Estuvo plantada en 2 ocasiones frente a la prisión, ha sido detenida en varias ocasiones. Los ataques de la policía política contra ella eran constantes, constantemente apedreaban la vivienda, le tiraban productos ya en estado de putrefacción, le robaron en la casa. En una ocasión mandamos el dinero que teníamos a mano, le robaron $150 de donde lo tenían guardado para poder alimentar a los niños y poderte llevar alimentos y algunos productos de aseo. El preso que no recibe alimentos y productos de aseo de parte de sus familiares, pues vive en condiciones de absoluta indigencia, muy mal alimentado, la higiene personal es crítica y todo esto atenta, ¿no?, contra la salud y contra la dignidad misma del individuo. Le echaron una moto encima a un oficial de la policía política, la calumniaban constantemente. Vamos, fue una situación bastante difícil, no solamente la vivió ella, sino que la sufrieron también tus pequeños hijos y tu familia, tus padres y otros seres queridos que en buena medida
vieron lo que pasaba contigo y lo que pasaba con tu familia. Lariuca, ¿vuelve Eliezer a prisión? ¿Se rinde Lariuca o Lariuca vuelve a luchar como estuvo luchando y continúa luchando hasta ahora por la libertad de Eliezer y de los demás presos políticos? No, yo más firme que nunca. Mi esposo vuelve ahora mismo a prisión y yo decidida vuelvo a hacer todas las cosas, incluso más si tendría que hacer, yo las vuelvo a hacer muy decidida y con todas las amenazas que hay en mi contra de que en cualquier momento me van a llevar a prisión, de que me van a quitar la patria potestad de los niños. Bajo cualquier tipo de amenaza, yo haría lo mismo que hice e incluso más y todo lo que fuese necesario por la liberación, bueno, de mi esposo y de cualquier preso político que hiciese falta, que hiciéramos cualquier manifestación, yo estaría dispuesta. Y si eres tú la que terminas encarcelada con tantas amenazas, ¿Eliezer hará por ti lo que hiciste tú por él? Por supuesto. Y más Ese todavía. puede estar seguro. Es mutuo. Qué bueno, qué bueno. Son una familia sin duda ejemplos jóvenes que son un verdadero ejemplo para muchísimos jóvenes cubanos. Tus niños, ¿cómo quedaron tus niños después del último robo? El último robo de la policía política consistió en quitarte hasta los medicamentos de los niños y los juguetes de los niños cuando iban de regreso de Santiago de Cuba hasta La Tuna para continuar hacia Jubabo. ¿Cómo han quedado los niños después de esta situación y cómo se sintieron cuando vieron al padre de regreso en casa? Bueno, de esto hace 10 días de este ataque, cuando me dirigía con los niños de aquí de Santiago para allá, para Las Tunas, los niños iban embulladísimos con sus juguetes. Imagínense la alegría de los niños cuando reciben unos juguetes, y cuando ellos se los quitaron eso fue devastador. Hasta la niña se ponía a llorar por las noches diciendo que le echaban menos a su Barbie, en fin, una niña. Y cuando vieron a su papá, bueno, lo primero que le dijeron fue esto, le contaron que le habían robado sus juguetes, que querían enseñárselo, pero que se los habían robado. Días después que ya cuando sucede este hecho, ya cuando me dan la liberación, que voy, lo primero, ya cuando los niños alegremente me abrazan, me besan, papi, qué bueno que estás aquí, me dicen, papá, me quitaron los juguetes y no pude evitar que me salieran lágrimas porque ellos lloraban sin consuelo. La niña que le quitaban su muñeca, el niño le quitaron sus carritos también que llevaban para sus hermanitos, dos hijos más que también tengo, le llevaban dos carritos más a los otros hermanos de ellos. Y yo no sé qué corazón pueden tener estas personas que le quitan, que se alegran de quitarle juguetes a los niños. Pruebe quitarle cualquier cosa a un niño y mire la cara, los sentimientos que reflejan en sus ojos estos niños. Esto debe ser, vaya, no tengo palabra, no tengo palabra, es un corazón negro la persona que pueda hacer esto, es típico de la dictadura en la que estamos sufriendo nosotros aquí en Cuba. Sí, sin duda es la parte, yo diría, más dura del costo que tenemos que pagar por la libertad, porque quienes nos decidimos a luchar por la libertad, la democracia y el bienestar del pueblo cubano, hemos dejado y lo dejamos claro constantemente que la prisión no nos va a hacer rendir, la tortura no nos harán rendirnos, ni la muerte siquiera terminará con nuestro deseo de ver a Cuba libre y democrática. Pero nada más duro para un padre, para una madre, que ver a las fuerzas represivas del régimen apropiarse de los pocos juguetes que puedan tener nuestros hijos, apropiarse de los alimentos que son para nuestros hijos, de las medicinas que son para nuestros hijos, del poquito de dinero que tenemos en nuestra casa para alimentar a nuestros hijos. Esta es la parte más dura. Esto duele más que cualquier tortura, esto duele más que cualquier brutal golpiza, esto duele más que una sentencia de muerte. Pero quienes en verdad estamos comprometidos con esta noble causa, estamos dispuestos con muchísimo dolor a pagar también ese precio, el de ver sufrir a nuestros hijos por la bajeza, la vileza, la infamia de los esbirros de la tiranía más infame que ha conocido el hemisferio occidental. Sin duda, este joven sale con el ánimo en alto, con el deseo de continuar luchando por la libertad y la democracia. Su esposa también lo acaba de ratificar, pero él no ha contado ni siquiera un 10% de los horrores que vivió en prisión. Haremos otros videos y contaremos algunas anécdotas que ilustran qué cosa es lo que sufre el preso político, ¿no?, en las tenebrosas prisiones del régimen castrocomunista. Sin duda, los presos políticos
son quienes pagan el más alto precio en esta difícil lucha por la libertad, por la democracia, por la justicia y por el bienestar de todos los cubanos. Por eso es que quien no se solidariza con un preso político no es un buen cubano, no es un buen demócrata. Quien no se solidariza con los familiares, con los hijos de los presos políticos, quien no les apoya según y como pueda apoyarle, ya sea políticamente, espiritualmente, económicamente, sinceramente no ama esta causa, y cuando les escuchamos alardeando de sus deseos de luchar por la libertad de Cuba, no podemos hacer otra cosa que decir: es aquí un hipócrita, es aquí un farsante. Mi respeto, mi reconocimiento para estos jóvenes tuneros, también para Yolanda Carmenate Fernández, 61 años de edad, y es toda una mariana allí en una prisión de la Tuna, defendiendo los derechos del pueblo cubano, defendiendo su dignidad, continuando con su compromiso de luchar hasta las últimas consecuencias por la libertad de la nación. Mi reconocimiento a todos los presos políticos cubanos, a los de la UPACU, a las prisioneras políticas de las Damas de Blanco y a los demás presos políticos de otras organizaciones, y sobre todo mi reconocimiento a aquellos que, aunque ya no están en prisión e incluso muchos ya han muerto, durante estas últimas 6 décadas mantuvieron la dignidad en alto, mantuvieron en alto lo mejor del pueblo cubano dentro del presidio político cubano, dentro de las tenebrosas prisiones de la más infame tiranía que haya conocido el continente americano.